Charles y Lydia ya estaban en una edad avanzada cuando, una noche, una pequeña niña fue dejada misteriosamente en la entrada de su hogar. Se les presentó un dilema a la pareja. Sin embargo, ellos tomaron la valiente decisión de acoger y cuidar de esa adorable niña en su casa. Años más tarde, un problema de salud de Charles revelaría un secreto que había sido guardado durante muchos años. Las palabras de los médicos proporcionarían a Lydia información capaz de resucitar eventos del pasado, sacando a la luz recuerdos y secretos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. En esa mañana serena, Lydia y Charles fueron despertados repentinamente por el insistente sonido de golpes en la puerta. Charles saltó de la cama sobresaltado, buscando apresuradamente un abrigo para ponerse sobre el pijama. Los golpes persistían, volviéndose progresivamente más perturbadores. Finalmente Charles logró llegar a la puerta, pero su corazón casi se detuvo al abrirla. Ante él se encontraba un oficial de la ley, con su uniforme solemne. Era evidente que la presencia de un policía a una hora así no auguraba nada bueno. «¿Señor Charles?», preguntó el oficial con compasión en la voz. «Me gustaría que me acompañara al hospital. Lamentablemente, la familia de su hermana estuvo involucrada en un grave accidente de tráfico. Usted fue listado como el contacto de emergencia». La noticia sacudió tanto a Charles como a Lydia, quienes ahora estaban ansiosos por obtener más información sobre la salud de sus familiares, mientras se preparaban para el viaje que les esperaba hacia el hospital. El oficial no proporcionó más detalles, dejando a la pareja dirigirse al hospital en un estado de preocupante incertidumbre. Mientras conducían rápidamente por las calles, sus mentes estaban llenas de aprensión sobre lo que encontrarían al llegar al hospital. Al llegar, la noticia que recibieron fue abrumadora y devastadora. La hermana de Charles y su esposo no habían sobrevivido a las heridas del terrible accidente. El impacto y el dolor fueron aplastantes, envolviéndolos en un sentimiento de vacío y profunda tristeza. En medio de la confusión y la pena que impregnaban el hospital, parecía brillar una pequeña chispa de esperanza. Vivian, la encantadora hija de la pareja de 4 años, había sobrevivido al accidente sin lesiones graves. Ella ahora era un rayo de esperanza y consuelo en medio de la terrible tragedia que había sacudido sus vidas. Charles, como tío de Vivian, sintió el peso de la decisión sobre el futuro de la pequeña niña caer sobre sus hombros. Él y su esposa Lydia, que nunca habían sido padres, enfrentaban un dilema angustiante. Además de su inexperiencia en el cuidado de un niño, estaban enfrentando serios problemas financieros. ¿Cómo podrían asumir una responsabilidad tan grande como la de criar a Vivian? Siguieron noches de interminables discusiones, pero el tiempo era implacable y la necesidad de tomar una decisión inminente era evidente. La pareja se encontraba en una encrucijada que redefiniría por completo sus vidas. Finalmente, se dirigieron al centro médico, donde Vivian estaba a punto de ser dada de alta. Al ver a la pequeña y dulce niña, ahora huérfana y sola en este mundo, sus corazones se ablandaron. Era imposible no notar la afinidad instantánea que sentían por ella. Impulsados por un intenso deseo de asegurar que Vivian recibiera amor, protección y cuidado, Charles y Lydia valientemente eligieron asumir la responsabilidad de su sobrina. Estaban listos para enfrentar los desafíos que surgirían en este camino, decididos a proporcionar a Vivian un hogar amoroso y la familia que tanto necesitaba. El comienzo fue bastante complicado. Charles y Lydia necesitaron hacer ajustes significativos en sus vidas y finanzas para acomodar a la joven Vivian. Además de las dificultades financieras, hubo una enorme inversión emocional asociada con la tarea de criar a un niño. Vivian, a su vez, llevaba consigo profundos traumas emocionales resultantes de la trágica pérdida de sus padres y los recuerdos del terrible accidente que había presenciado. Requirió tiempo, paciencia y mucha dedicación, pero poco a poco comenzaron a adaptarse el uno al otro. El amor y la devoción florecieron a medida que enfrentaban obstáculos juntos.
Con el apoyo y el cariño de su tío y tía, Vivian encontró en su nuevo hogar un ambiente cálido y acogedor, donde gradualmente comenzó a superar los traumas del pasado. Con el paso de los años, Vivian creció, y el amor que Charles y Lydia sentían por ella parecía inquebrantable. Era como si siempre hubiera sido una parte esencial de sus vidas. Aunque la circunstancia que trajo a Vivian a ellos fue inesperada y extremadamente trágica, la pareja estaba convencida de que habían tomado la mejor decisión al acoger a la niña en sus corazones y en su hogar. Era una historia llena de todos los elementos para un final feliz, con amor y superación. Sin embargo, la vida rara vez sigue el guión que planeamos. Los desafíos y giros de la vida suelen ser impredecibles, y Charles, Lydia y Vivian estaban a punto de enfrentar nuevos obstáculos que pondrían a prueba su fortaleza, unidad y resiliencia. A medida que Vivian maduraba y entraba en la adolescencia, comenzó a tomar caminos que no eran del agrado de Charles y Lydia. Una repentina rebeldía se apoderó de ella. Cada noche llegaba tarde a casa, y sus calificaciones escolares estaban en declive. Su tío y tía la advirtieron e intentaron aconsejarla, pero parecía que sus palabras no tenían efecto. Vivian exhibía esa típica arrogancia juvenil, como si fuera inmune a los consejos de los mayores. Todo estaba al borde de un giro dramático cuando Charles, en un esfuerzo desesperado por hacer que su sobrina comprendiera la importancia de la responsabilidad, afirmó con determinación: «Vivian, no es apropiado salir todas las noches y regresar solo al amanecer. Estás en un momento crucial de tu educación y necesitas dedicarte». Fue entonces cuando escuchó algo que lo golpeó profundamente, más que cualquier herida física podría hacerlo. Vivian, con una mirada desafiante, declaró: «No sois mis padres, no estoy obligada a seguir vuestras órdenes». Vivian salió tempestuosa, golpeando su pie y cerrando la puerta detrás de ella. El sonido de la puerta cerrándose resonó en los corazones de Charles y Lydia, dejándolos con una mezcla de tristeza y preocupación al ver a su amada sobrina hundirse en su propio caos emocional. Una mañana, Charles y Lydia se despertaron y se dieron cuenta de que la casa estaba más tranquila de lo habitual. Sus corazones comenzaron a latir más rápido por la preocupación. Fueron a la habitación de Vivian, pero ella no estaba allí. Sin embargo, en la cama había una nota que les encogió el corazón. «Tío Charles y tía Lydia, es hora de que siga mi propio camino. Ahora pueden continuar sus vidas sin preocuparse por mí». Charles estaba devastado. Amaba a Vivian como a una hija y no podía imaginar la vida sin ella. Lydia estaba inconsolable. Vivian era la niña que había aprendido a amar y cuidar como si fuera su propia hija. Fueron a la policía, pero se sintieron impotentes ante la situación. Vivian era mayor de edad y había dejado una carta declarando su decisión de irse. Era su voluntad, y no había mucho que pudieran hacer para detenerla. La partida de Vivian dejó un vacío en las vidas de Charles y Lydia, que ahora enfrentaban un futuro lleno de anhelo. La pérdida de Vivian fue un dolor intenso y difícil de soportar. Simplemente se fue sin dejar rastro, sin dar noticias, dejando a Charles y Lydia con un vacío emocional abrumador. Necesitaron reajustar completamente sus vidas y aprender a vivir de nuevo, a pesar de la ausencia de la que amaban y criaron como a su propia hija. Habían pasado años desde la partida de Vivian y la vida continuaba de una manera triste y silenciosa para la pareja. Una noche, mientras Charles y Lydia se preparaban para irse a la cama, un sonido peculiar llamó la atención de la mujer. Al principio parecía un llanto, pero pensaron que podría ser de los gatos del vecindario. Y la verdad detrás de ese sonido era mucho más sorprendente de lo que podrían haber imaginado. A pesar de intentar ignorar el sonido al principio, la intensificación del llanto les obligó a investigar el misterio. Decididos a descubrir la fuente del sonido, Charles fue hasta la puerta de la casa. Cuando la abrió, quedó asombrado por lo que vio ante sus ojos. Al llegar a la puerta de su residencia, encontró a un recién nacido dentro de una canasta. El pequeño parecía tener alrededor de 2 meses. Charles estaba asombrado, permaneciendo inmóvil, contemplando al pequeño ser por un momento.
tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Posteriormente, apareció Lidia, y su instinto maternal la motivó a abrazar al bebé en sus brazos. Sosteniendo al bebé cerca de su pecho, logró calmar su llanto. Era una niña. Charles, observando cómo Lidia sostenía al bebé, expresó su preocupación. Debemos llevarla a las autoridades. Ya no somos jóvenes y no estamos preparados para asumir la responsabilidad de otro niño. Sin embargo, Lidia miró a la niña en sus brazos y respondió amablemente. Claro, informaremos a las autoridades, Charles, pero si no se puede encontrar a la madre de esta niña, tal vez podamos ofrecer cuidarla. Debemos recordar, Lidia, que ya estamos en una edad avanzada y las consecuencias podrían ser graves, advirtió Charles, evocando dolorosamente los recuerdos del abandono de Vivian. Pero incluso recordando la partida de Vivian, Lidia no se dejó persuadir para abandonar la idea de cuidar a la bebé. Lidia prevaleció en la disputa de opiniones, persuadiendo a Charles de que eran aptos para esta tarea. Así, Charles y Lidia dieron a la niña el nombre de Marianne. A pesar de su edad avanzada, encontraron la decisión y la disposición necesarias para criar a otro niño y ofrecieron a Marianne un hogar amoroso, donde creció rodeada de cariño y cuidado. Marianne cumplió 10 años cuando un evento inesperado estaba a punto de revelar secretos del pasado que nadie podía prever. Un día, después de dejar a la niña en la escuela, Charles comenzó a sentirse mal. Su visión empezó a nublarse, seguido de debilidad en las piernas y confusión mental. Las personas en la calle notaron su condición y rápidamente lo llevaron al hospital. Al llegar allí, la situación médica se estaba volviendo cada vez más grave y Charles cayó en coma. Cuando Lidia fue informada sobre lo que había sucedido, se precipitó al hospital, angustiada y preocupada. Al llegar allí, los médicos compartieron la condición crítica de Charles y revelaron algo sorprendente. Señora Lidia, antes de entrar en coma, el señor Charles logró articular algunas palabras que deseaba que le fueran transmitidas a usted. Mencionó que Marianne es la hija de su sobrina Vivian. No estamos seguros de si esta información es precisa o si estaba delirando, pero también habló sobre que usted buscara un sobre en una caja de herramientas. Lidia estaba totalmente atónita. Marianne, la niña que fue dejada en su puerta, ahora parecía ser la hija de Vivian, la sobrina a la que habían criado como a su propia hija y que había desaparecido sin dejar rastro. Decidida a descubrir la verdad, Lidia se apresuró de vuelta a casa y rebuscó en la caja de herramientas en busca del sobre mencionado por Charles. Con el corazón palpitante, finalmente localizó el sobre y lo abrió con ansiedad. Dentro, encontró una nota vieja escrita por la propia Vivian. Tío Charles y tía Lidia, esta es mi hija. Tenían razón, los caminos que tomé me llevaron a un destino oscuro y no puedo criar a mi propia hija. Sé que ustedes son las personas más adecuadas para cuidar de ella, tal como cuidaron de mí. Ámenla como me amaron a mí. Con cariño, Vivian. Lidia. Lidia estaba perpleja y abrumada por emociones contradictorias. ¿Por qué Charles le había ocultado el verdadero origen materno de Marianne? Los días en los que Charles estuvo en coma fueron agonizantes, y la idea de perder a su compañero de vida era abrumadora. Finalmente, después de unos días, Charles salió del coma, trayendo un alivio indescriptible a Lidia. Sin embargo, esto también agudizó su curiosidad y la necesidad de desentrañar el secreto que su esposo había guardado durante tantos años. Charles respiró profundamente antes de hablar. Lidia, el día que Marianne fue dejada en nuestra puerta, dentro de la canasta había esta nota. Sabía que si supieras que ese bebé era hija de Vivian, no dudarías en querer quedártela. Pero no estaba listo. No estaba dispuesto a revivir todo el sufrimiento que enfrentamos al criar a Vivian y luego perderla. A pesar de esto, incluso sin conocer la verdad, te enamoraste de Marianne desde el principio. Muchas veces pensé en revelarte la verdad, pero el tiempo pasó y no pude encontrar el valor para hacerlo. Charles reveló con tristeza. Intenté localizar a Vivian para que pudiéramos criar a Marianne juntos, pero fracasé. Terminé dejando las cosas como estaban, sin embargo,
la perspectiva de la muerte me hizo darme cuenta de que tanto tú como Marianne merecían la verdad. Con compasión en los ojos, Lydia entendió el dolor y el dilema que Charles había enfrentado durante los años. Le tomó la mano y dijo: «Charles, ahora lo entiendo. Lo que importa es que estamos juntos de nuevo y podemos cuidar de Marianne sabiendo la historia completa. Encontraremos una manera de compartir esta verdad con ella y construir un futuro mejor para todos nosotros». La familia de Charles y Lydia encontró su camino hacia un final feliz, a pesar de los desafíos y secretos del pasado. Con amor, comprensión y honestidad, abrazaron la oportunidad de criar a Marianne, la hija de Vivian, como una familia unida y amorosa. Incluso en las situaciones más complejas y dolorosas, la verdad y el amor pueden prevalecer. Charles aprendió que el miedo a revivir las heridas del pasado no debería detener la búsqueda de la verdad y la oportunidad de construir un futuro mejor. A veces, el valor para confrontar nuestros secretos más profundos es lo que nos permite encontrar la verdadera felicidad y unidad en nuestras vidas. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!